Comenzamos hoy nuestro estudio en el libro de los Jueces. Este libro proviene del período de la monarquía, a juzgar por la frase que aparece 4 veces: en aquellos días no había rey en Israel, que encontramos en varios pasajes. Por ejemplo, en el capítulo 17, versículo 6, en el capítulo 18, versículo 1, en el capítulo 19, versículo 1, y también en el capítulo 21, versículo 25. Probablemente fue escrito por Samuel, aunque no se ha comprobado definitivamente cuál fue el escritor de este libro de los Jueces. El versículo clave en este libro es el versículo 25 del capítulo 21, que dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El tema que tenemos en este libro de los Jueces es el tema de la apostasía y la admirable gracia de Dios en recobrar y restaurar. Ahora, en cuanto al propósito, el libro de los Jueces es una filosofía de la historia. Allá en Proverbios capítulo 14, versículo 34 leemos: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Históricamente, este libro relata la historia de la nación de Israel desde la muerte de Josué hasta Samuel, último de los jueces y primero de los profetas. Llena el vacío entre Josué y el principio de la monarquía. No había un líder que tomara el lugar de Josué de la manera en que él había tomado el lugar de Moisés. Este fue el período de prueba de la teocracia después que entraron en la tierra prometida. Ahora, moralmente es el tiempo de la decadencia profunda de los israelitas al apartarse ellos del líder no visible y al descender hasta el nivel bajo de las palabras que ya mencionamos: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta debiera haber sido una época de gran progreso, pero en cambio fue un tiempo oscuro de repetidos fracasos. El ciclo de la historia de Israel comienza con la nación sirviendo a Dios. Luego da ciertos pasos hacia abajo. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, como dice en el capítulo 2, versículo 11. Abandonaron al Señor y luego, ¿qué sucedió? Sirvieron a Baal y a Astoret. El furor del Señor se encendió contra los israelitas. Los entregó en manos de sus enemigos. Israel entró entonces en un período de servidumbre. Pero muy pronto Israel imploró a su Dios, estando en su condición triste y en gran apuro. Volvieron a Dios y se arrepintieron. Dios oyó sus clamores y levantó a algunos de los jueces, quienes libertaron a Israel. Y de nuevo la nación sirvió a Dios. Pero pronto se repitió la misma historia. Los hijos de Israel hicieron lo malo, abandonaron a Dios, siguieron su propio camino, fueron vendidos a la esclavitud, entraron en un período de servidumbre, clamaron a Dios en su aprieto y volvieron a Él. Se levantaron jueces y los israelitas fueron libertados. La nación empezó a servir nuevamente a Dios y una vez más se encontraron en lo alto del ciclo. Pero ¿qué le parece? Allí va rodando el ciclo e Israel peca de nuevo. Amigo oyente, el ciclo de la historia simplemente da vuelta tras vuelta. Se puede seguir aquel ciclo por toda la Biblia y aún rueda hoy en día. La antigua perogrullada que declara que la historia se repite es muy cierta. El libro de Isaías principia con Dios dando esta filosofía de la historia. Isaías bosquejó los 3 pasos que conducen a la ruina o a la caída de las naciones, y son, primero, la apostasía religiosa; en segundo lugar, la decadencia moral; y en tercer término, la anarquía política, la cual es la etapa final de cualquier nación. Y a través de toda la historia, amigo oyente, estos pasos han causado la ruina de muchas naciones. Si usted desea saber cuán al día está el libro de los Jueces, escuche estas palabras del general Douglas MacArthur en cuanto a los Estados Unidos. Él dijo: en esta hora de tanta conmoción, cuando el deterioro moral del poder político extiende su corrupción creciente de costumbres, es esencial que se movilice toda fuerza espiritual para defender y preservar la base religiosa sobre la cual esta nación fue fundada. Porque es esa base la que ha sido el impulso para nuestro crecimiento moral y nacional. Y continúa el general MacArthur diciendo: la historia no registra precedente particular alguno en el cual las naciones sujetas a la decadencia moral no hayan pasado a una decadencia política y económica. O bien ha habido un despertamiento espiritual para superar nuevamente la caída moral, o bien un deterioro progresivo
el cual conduce a un final desastre nacional. Hasta aquí las palabras del general MacArthur. Como usted ve, amigo oyente, el libro de los jueces está al día. La Biblia de Scofield, con referencias, da como tema el libro de los jueces, derrota y liberación. Y esto es muy apropiado. Sin embargo, hay otro aspecto en el cual este libro pone énfasis y es la desilusión. Los israelitas entraron en la tierra prometida con grandes aspiraciones y expectativas exuberantes. Es de esperar que éstos, que fueron librados de Egipto, guiados por el desierto, traídos a la tierra con tal demostración de poder y dirección de Dios, lograran un alto nivel de vida y una victoria en la tierra prometida. Pero no sucedió así, amigo oyente. Fracasaron en forma estruendosa y sufrieron miserablemente con una derrota tras otra. Dios constituyó a jueces para libertar a su pueblo cuando apostató y clamó a Jehová en su miseria. Estos jueces gobernaron entre el tiempo de Josué y Samuel. El libro toma su nombre de estos hombres a quienes Dios levantó. Los jueces ejercieron su ministerio en su mayor parte en un área local y limitada. Todos los jueces eran en sí limitados en sus capacidades. El hecho es que cada uno tenía algún defecto y sufría de alguna inhabilidad que no le era un impedimento, sino que llegó a ser un elemento positivo de buen éxito bajo la soberana dirección de Dios. Ninguno de ellos era líder nacional que llamara la atención a toda la nación, como habían llamado la atención Moisés y Josué. El relato no es continuo, sino más bien irregular acerca de un juez local en una parte limitada de la nación. Jueces, su lugar en el canon es el segundo de los profetas anteriores, que incluyen, que ya mencionamos, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y empieza de la misma forma que Josué. Josué empieza después de la muerte de Moisés. Jueces empieza después de la muerte de Josué. Pues aquí hay un paralelo, el mismo inicio. Y son dos parteaguas en la vida del pueblo de Dios. La muerte de Moisés, la muerte de Josué. Y en un sentido también la misma problemática. ¿Qué va a pasar? Moisés está muerto, ¿qué va a pasar? Pues Josué está, pues qué bueno. Ahora Josué está muerto, ¿qué va a pasar? Pues Jueces es la respuesta. Y la respuesta no es todo positivo. El título viene de la palabra Sheftim, en hebreo, traducida Kritai en la Septuaginta y Judicum en la Vulgata. Y de ahí tenemos nuestro título Jueces. Y esta palabra se utiliza una vez para describir a Dios haciendo arbitraje y 6 veces para describir a los líderes que llamamos los jueces. El verbo relacionado con el sustantivo, entonces hay verbo y sustantivo que tienen la misma raíz, se usa 8 veces para describir la actividad de liberar la nación de sus opresores. Solo Débora se presenta como juez en el sentido de árbitra general, o más bien árbitra judicial. Los otros no se presentan, solamente Dios y Débora están haciendo arbitraje. Los otros están liberando el pueblo de opresión. Entonces podemos concluir, aunque su trabajo podía incluir arbitración o arbitraje, los jueces eran más que nada caudillos, capitanes militares. Y por lo tanto, yo creo que es buena la traducción de la Nueva Versión Internacional que traduce el caudillo o los caudillos, porque para nosotros juez da una impresión legal, jurídica más que nada. Género. Como todos los libros históricos, Jueces es historia didáctica, similar a Josué es historia militar, según la teoría de Knott es historia deuteronomista, y según la idea de Harrison es historia épica o heroica. Pues ya vimos esto con Josué, muy similar Jueces. El autor, el Talmud otra vez Baba Batra, dijo que Samuel escribió Jueces y Ruth, lo cual probablemente no es cierto, y vamos a ver algunas pistas que nos hacen dudar de eso.
Nott lo asignó al historiador deuteronomista durante el exilio, entonces otra vez muy tarde. Harrison lo llamó un cocedor de canciones o un rapsodista. ¿Y qué es un rapsodista? Es uno que compone, como Homero, o recita poemas épicos, uniendo historias heroicas. Entonces está comparando el autor de Jueces con un Homero, y podemos apreciar esta idea, porque hay una serie de héroes que Dios levanta para hacer sus maravillas. Recientemente el énfasis ha estado en analizar el libro como una unidad en lugar de intentar discernir sus fuentes. Entonces esto ha sido una tendencia general, pero aquí con Jueces, en lugar de diseccionarlo, pues el énfasis en cómo es, como libro, como unidad, cuál es su mensaje. Relacionado, entonces, autor, pues otra vez, no sabemos. Pero probablemente no fue Samuel por cuestiones que vamos a ver ahora con la fecha. El libro de Jueces cubre el periodo entre la muerte de Josué hasta antes del comienzo de la monarquía. Entonces hay un lapso de tiempo aquí, 400 y tantos años, y esto es un periodo de transición de Moisés y Josué, liderazgo muy claro. Pues monarquía también, y ahí tenemos esta transición. Hay algunas pistas que ayudan a fechar el libro, pero no con exactitud. Hay un refrán, y el refrán sobre todo en la última parte de Jueces, que dice, no había rey en Israel. Esto da la idea de que cuando escribía el libro, el autor, sí había rey. Entonces va a decir que no había rey, pues indica que en su época del compositor del libro ya había rey. Jueces 18:30 menciona el cautiverio de la tierra, lo cual la nueva versión internacional traduce el exilio, que probablemente no es la mejor traducción, porque cuando hablamos del exilio, inmediatamente pensamos el exilio a Babilonia. Pero cautiverio de la tierra es más vaga como expresión. Pero aquí tenemos la pregunta, ¿cuál cautiverio? Entonces esto nos ayuda, pero no nos ayuda mucho. Si de veras es el exilio, pues debemos fechar el libro bastante tarde, después del exilio o durante el exilio. Pero si se refiere a un cautiverio anterior, digamos, una invasión de los filisteos, que llevan cautiva la tierra, pues puede ser algo muy temprano. Entonces es ambivalente o vaga esa expresión. También Jueces 1:21 menciona que los jebusitas, o jebuseos, creo que es más correcto, ¿no? Jebuseos, creo que es lo que la Biblia dice, todavía controlaban a Jerusalén, indicando una fecha antes de la conquista de esa ciudad por David. Jueces 1:29 dice que los cananeos todavía vivían en Geser, indicando una fecha antes de que el faraón lo hubiera dado a Salomón como regalo. Jueces 3:3 indica que Sidón, no Tiro, era la ciudad principal de Fenicia, reflejando la situación alrededor de 1140 antes de Cristo. Aunque tenemos que recordar otra cosa que mencionamos con Josué. La fecha de los eventos y la fecha de la composición del libro son dos fechas diferentes, porque los eventos obviamente son antes de la composición del libro. Sin embargo, algunas conclusiones. Harrison concluye con una fecha de composición en los inicios de la monarquía. Dillard y Longman también apoyan esta fecha con argumentos interesantes que vamos a mencionar, basados en la comparación implícita entre Saúl y David. Ahora, Jueces es antes de Saúl y David, no se mencionan Saúl y David. Sin embargo, ellos dicen que hay una comparación implícita entre la casa y reinado de Saúl y la casa y reinado de David. Y voy a explicar esto más adelante. Y esto argumenta, como van a ver, por una fecha durante la monarquía, quizás durante la monarquía de David. Bien.
cosa que voy a explicar al rato. Jueces, estructura general. Las condiciones después de la muerte de Josué, los ciclos de los jueces, que es el peso del libro, y luego el caos en Israel sin un rey. Entonces vamos a analizar estas tres secciones. La primera sección. Este capítulo contrasta con Josué porque registra los fracasos de muchas tribus de expulsar los habitantes de sus territorios. ¿Se acuerdan? Que en Josué conquistan parcialmente la tierra, distribuyen la tierra y ya es tarea de cada tribu de terminar la conquista. Jueces empieza con muchos fracasos, que esta tribu no pudo, esta tribu tampoco, no podían expulsar los habitantes. Y el primer contraste es entre la tribu de Judá, que fue nombrada para subir primero. Vamos a Jueces, porque es importante, tanto para la fecha como para el propósito del libro. Dice, después de la muerte de Josué, y luego hay una pregunta en el versículo 1. ¿Quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? El Señor respondió, Judá será el primero en subir. Entonces aquí, segundo versículo, ¿quién es primero? Judá. También en el resto de esta sección dice que los de Judá ganaron la mayoría de sus campañas y también dice explícitamente en el versículo 19, el Señor estaba con los hombres de Judá. Y luego, en el versículo 21, dice, en cambio, los de la tribu de Benjamín no lograron expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Pero por eso hasta el día de hoy los jebuseos viven con los benjamitas en Jerusalén. Pues hay un contraste entre Judá, principalmente ganadores, principalmente victoriosos, los primeros en subir, y el Señor está con ellos, y Benjamín que, en cambio, no pudieron. Entonces, esta es la primera pista de algo interesante, político pasando aquí. Hay 5 explicaciones, o por lo menos 5 explicaciones, de por qué los pueblos permanecieron en la tierra prometida. Y aquí tenemos la primera explicación. El fracaso de Judá, ellos conquistaron en las montañas, pero no podían conquistar en la llanura de su territorio, porque, y la primera explicación es que los cananeos tenían carros de hierro, y los de Judá no podían contra esos carros de hierro. Entonces, primera explicación de la permanencia de los pueblos en la tierra. Y luego, esta sección termina con una reprensión del ángel del Señor, que habló como el Señor mismo, y la pregunta de la conferencia anterior, ¿quién es este capitán? ¿Quién es este ángel? Aquí el ángel del Señor habla en primera persona como el Señor mismo. Entonces es otra teofanía. Y él pronunció una maldición sobre los israelitas por haber hecho pactos con los pueblos en lugar de exterminarlos. Y esta es la segunda explicación por qué los pueblos se quedaron en la tierra. Entonces, 2 explicaciones. Primero, una explicación práctica militar, carros de hierro, ¿quién puede contra carros de hierro? Segunda explicación, hicieron pactos con estos que estaban bajo el Jerem y no debían haberlo hecho, entonces los voy a dejar aquí. Y luego, tenemos la segunda sección, que es el peso. Y para empezar el ciclo de los jueces, se presentan los elementos típicos de cada ciclo. Entonces aquí, rebelión e idolatría. Los israelitas hicieron lo malo delante del Señor, se entregaron, o más bien siguieron los dioses de los habitantes de la tierra. Y luego, segundo elemento,
Entonces el Señor les entregó en manos de, y luego diferentes opresores. Tercer elemento que a veces está ahí, clamaron al Señor. Luego cuarto elemento, Dios levantó a un caudillo que los liberó. Y luego quinto elemento, y la tierra disfrutó paz durante tantos años. Este ciclo se repitió más o menos durante el resto de la historia de los jueces. Entonces es el paradigma. Primero se presenta el paradigma, los pasos, y luego vemos estos más o menos durante el resto del libro, hasta o antes del epílogo. El elemento deuteronomista de retribución era patente otra vez. ¿Qué pasó? Pues desobediencia, rebelión, idolatría, ¿qué pasa? Opresión, es lo que Deuteronomio dijo. Entonces aquí tenemos este elemento. Y aquí también había una reversión del concepto del guerrero divino. Ya habíamos hablado de guerrero divino, pero ya tenemos el guerrero divino peleando en contra de su pueblo. Y el guerrero divino, como vimos en la cuestión de Josué, Josué le dice, ¿de qué lado eres? Al comandante. Y el comandante, como le voltea la pregunta, y más bien dice, no, más bien, ¿de qué lado eres tú? Y aquí vemos que, es la pregunta, ¿de qué lado es Israel? Y Dios, como el guerrero divino, puede pelear a favor de su pueblo, o cuando es desobediente, puede pelear en contra de su pueblo. Y es lo que dice muy claramente en 2:15, por ejemplo. Dice, cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Y aquí tenemos la tercera explicación de la permanencia de los pueblos en la tierra, y está en 2:20 al 22, como castigo y prueba para Israel. Entonces pueden decir que es la tercera o la tercera y la cuarta, porque por un lado es para castigarlos, por el otro lado es para probarlos. A ver, con esta tentación, aquí, viviendo con ustedes, esta idolatría, esos idólatras, es una prueba para ustedes, si van a obedecer o no. Y luego hay otra explicación. Entonces la tercera es una explicación doble. La cuarta explicación de la permanencia de los pueblos en la tierra está en 3:1 al 2, para entrenar a los israelitas novatas en la guerra. Entonces es algo muy práctico. Es decir, muchos no conocen la guerra, entonces pues aquí tienen para practicar la guerra y para aprender la guerra. Y luego tenemos la quinta explicación, que es realmente similar a la tercera, o parte de la tercera, que dice es para probar la obediencia de los israelitas. Entonces aquí tenemos varias explicaciones de la permanencia de los pueblos en la tierra. Ahora, durante esta época, uno de los pecados constantes del pueblo de Dios era casarse con los incrédulos. Y esto es un pecado a través de toda la historia de Israel. Y tengo que decir que es un pecado que sigue vigente en el pueblo de Dios. Y es algo que debilita cada generación de creyentes hasta la fecha. Casarse con los incrédulos. Y podemos ver el primer ciclo. El primer ciclo es Otoniel. Y vale la pena, voy a leer el primer ciclo, porque aquí pueden ver muy marcados los 5 elementos del ciclo. Dice, Otoniel en 3:7, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, se olvidaron del Señor, su Dios, y adoraron a las imágenes de Baal y de Aserá. Pues ahí, el Señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a Cusín Risatayim, rey de Aram Naharaim, a quienes estuvieron sometidos durante 8 años. Segundo paso. Pero clamaron al Señor, tercer paso, y él hizo que surgiera un libertador, Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, y Otoniel libertó a los israelitas. Cuarto paso.
El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán Risatayin, rey de Aram, en manos de Otoniel, que prevaleció sobre él. El país tuvo paz durante 40 años hasta que murió Otoniel, hijo de Kenaz. Quinto paso. Entonces ahí está el paradigma. En el caso de Otoniel es textual, o sea, es cada paso muy claramente. Ahora, se registran en total 12 jueces y un tipo de antijuez que se levanta en el resto de esta sección. Y aquí podemos ver más o menos el ciclo repetido. A veces se mencionan los elementos, a veces no se mencionan, o a veces se mencionan algunos y no todos, pero podemos ver que sigue el ciclo. Aunque según Dillard y Longman, no solo son ciclos repetidos, sino un espiral descendiente. Desde el respetable Otoniel, era hermano menor de Caleb, y Caleb era uno de los más respetados en todo Israel, uno de los 2 espías fieles, uno de los 2 de toda su generación que pudo entrar en la tierra. Y su hermano menor, que obviamente era menor de 20 años en esa época para que él entrara en la tierra. Entonces, una familia respetable, y cómo ganó la batalla, siendo pues llenado del Espíritu, guiado por el Señor, o sea, todo en orden con Otoniel. Y luego podemos ver cómo va descendiendo el carácter mismo de los jueces, los caudillos, hasta que llegamos a Sansón, que es una tragedia. O sea, no es un fracaso total, ninguno es, o sea, tuvo su triunfo. Sin embargo, es un personaje con conflictos interiores, con defectos fatales en su caso. Entonces, vemos ahí que va descendiendo el ciclo en una espiral descendiente. Y esto nos prepara para el epílogo de 17 a 21. Y aquí tenemos caos total en la última sección. Es un desenfreno, es una confusión moral, espiritual, política, casi total. Y relatan 2 incidentes. El primero acerca de la tribu de Dan, que raptó a un levita, idólatra, de hecho, y robó los ídolos que él cuidaba para que él fuera sacerdote de toda una tribu. Le dan otra oferta, una oferta mayor. Era sacerdote de una familia. Y la familia, el señor de la familia lo ordenó como sacerdote. O sea, todo fuera de control, todo fuera de orden. Y ¿quiénes eran los dioses? Pues los ídolos que la familia tenía. Y luego viene Dan buscando conquistar su tierra y lo encuentran, sus ídolos, ahí pues los ídolos son de metal de valor. Llevan los ídolos y dice pues a ese sacerdote, ¿qué te parece? O sea, mejor ser sacerdote de toda una tribu. Y pues recibiendo una oferta mayor, se va con ellos. O sea, y luego el jefe de familia se queja, va y ellos dicen que cuidado o te matamos a ti. O sea, y él dice, ok, pues con permiso, y se va. Entonces, pero es un caos, un desorden. El segundo incidente fue más complicado y más desagradable. Y voy a mencionarlo más o menos en detalle, a pesar de ser tan desagradable, porque hay detalles aquí que son muy importantes para el argumento que Dillard y Longman hacen. Y esto tiene que ver con propósito y tiene que ver con fecha. Entonces, fíjense en algunos detalles. Un levita de Efraín. Ahora, Efraín era una de las tribus norteñas. Fue a Belén de Judá para recuperar a su concubina fugitiva. Ella se había ido. Él fue a Belén de Judá para recuperarla. Y ahí su suegro lo recibió, pero muy bien, y lo apoyó. Pero como tan bien que era una hospitalidad casi sofocante. No quería soltarlo.
Pero por fin insistió en, no, pues ya tenemos que regresar a nuestra tierra. Pero muy bien recibido este norteño en la ciudad de Belén. En su regreso hacia su tierra, no quiso hospedarse en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ¿quiénes vivían todavía en Jerusalén? Los jebuseos. ¿Y por qué vivían ahí los jebuseos? Los benjamitas no podían expulsar a los jebuseos de Jerusalén. Entonces era una ciudad no segura para que un efraínita pasara la noche ahí. Entonces él siguió y él dijo, no, pues vamos a ir a una ciudad más segura. Entonces fue a Gibeá de Benjamín, donde nadie lo hospedó, hasta que un paisano suyo, o sea, un anciano que era no de Benjamín, no de Gibeá, era de Efraín, lo encontró ahí en la plaza y dijo, pues ven conmigo, y le dio hospedaje, pero nadie del pueblo lo hizo. Los hombres de las ciudades se portaron terriblemente, llegaron a la puerta y dijeron, pues tienes una visita aquí, queremos que tú nos lo entregues para que podamos, pues, tener relaciones homosexuales con él. Y el anciano dice, pues no hagan eso. Y luego ofrece, o sea, increíblemente ofrece a su hija virgen y ofrece a la concubina para que los hombres hagan lo que quieran. Luego ya no se menciona a la virgen, pero el levita entrega, porque los benjamitas empezaron a ponerse agresivos, entonces el levita entrega en sus manos a su concubina. La violan toda la noche y la matan. Luego el levita sale en la mañana, está ahí acostada y dice, pues levántate, vámonos, y no se levanta. Y él ya muy indignado la corta en 12 pedazos, envía los pedazos a las tribus de Israel, y todo Israel se reunió para castigar a los violadores. Pero Benjamín se puso terco y no los entregó, sino se preparó para combatir contra todas las tribus. Dios nombró otra vez, ¿quién va a subir primero? Exacto, ¿quién va a subir primero contra los benjamitas? Judá. Y después de 2 derrotas, los israelitas vencieron a los benjamitas, casi exterminándolos y haciendo un tipo de jerem contra sus ciudades. Pues esto es una reversión, o sea, en lugar de exterminar a los pueblos, están exterminando a sus hermanos. Prometieron, en el calor de la batalla, prometieron no dar sus hijas en matrimonio a los benjamitas. Después de casi exterminar el pueblo, todas las mujeres, los niños, las ciudades, quedaron solamente 600 benjamitas varones. Y luego se entristecieron todos y dijeron, casi exterminamos toda una tribu de Israel, ¿qué vamos a hacer? No podemos darles nuestras hijas porque ya hicimos voto de no hacerlo, ¿qué vamos a hacer? Y dijeron que, pues, ¿quién no llegó? Y dijeron, los hombres de Jabes Galaad no llegaron. Pues vamos contra ellos, y ahí mataron otra vez a sus hermanos, todos los varones y las mujeres casadas de Jabes Galaad, y conservaron vivas a 400 vírgenes. Entonces dijeron, ya estamos cumpliendo pues con nuestro voto, pero estamos encontrando mujeres para los benjamitas. Faltan 200, todavía 200. Luego dicen, pues hay una fiesta para el Señor en Silo, y ahí las muchachas salen a bailar, escóndanse ahí en el bosque, y cuando salgan a bailar, pues cada uno vaya y rapte a quien quiera. Entonces así encuentran esposas para 200 benjamitas. Entonces ya están completos los matrimonios. Ahora, termina el libro con el refrán, en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Y es muy obvio. O sea, un caos total. Terrible. Entonces aquí un caos. Ahora, el mensaje es muy obvio. Con este refrán, el mensaje es muy obvio. ¿Qué necesita Israel? Un rey. Para poner orden. Porque es un desorden total.
pero más específicamente necesita a David y no Saúl. Vamos a recordar detalles interesantes, detalles. Judá es primero, Judá conquistó mucho de su territorio y el Señor estuvo con los hombres de Judá. Benjamín no pudo conquistar su territorio, específicamente Jerusalén. Alguien de las tribus del norte es bien recibido en la ciudad natal de David, pero maltratado en la ciudad natal de Saúl. ¿Dónde nació David? Belén. ¿Dónde nació Saúl? En Gibeá de Benjamín. Entonces es como casi como parábola, tribus del norte que estaban como cuestionando si seguir a David o no. Tribus del norte, ¿dónde van a ser bien recibidos? ¿En Belén o en Gibeá? Y luego, David es el que conquistó a Jerusalén y la hizo una ciudad segura para los del norte, porque el levita de Efraín no quería pasar la noche en Gibeá, porque los benjamitas no habían expulsado a los jebuseos. Pero ¿quién lo hizo? David lo hizo. Ya él hizo esa ciudad segura para los viajeros. Y luego, ¿quién debía subir primero contra Benjamín? Judá. Y otra vez una pista. Todo esto argumento a favor de ver el libro de Jueces como un tratado pro David, lo cual sugiere una fecha durante los inicios de la dinastía davídica. Porque ese argumento político no tendría mucho caso después, cuando ya David estaba, su dinastía ya solidificada. ¿Para qué presentar las excelencias de David y su superioridad sobre Saúl? Solamente tiene caso durante una fecha bastante temprana en el reino de David. Entonces, esto es un argumento fuerte de evidencia interna por una fecha bastante temprana, hasta durante la dinastía David, o más bien el reino de David mismo. Leyendo el resto de la historia, encontramos el mensaje mayor, porque encontramos con tristeza que David inició muy bien, pero también tuvo pies de barro, así como todos los reyes de Israel y todos los reyes de Judá. Cada uno, o sea, una desilusión tras desilusión. Entonces, este clamor de Jueces por un rey adecuado sigue a través de todo el Antiguo Testamento. ¿Cuándo vamos a tener al rey adecuado para que ponga orden, para que nos libere, para que nos dé la paz definitiva, para que sea un rey justo? Y este clamor no se contesta hasta Mateo 1:1, que dice, tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David. Ahora, otro mensaje es que a pesar de sus fallas, los jueces y David fueron hombres de fe. Y son mencionados en Hebreos 11 como hombres de fe. Y esto nos debe animar, porque eran hombres con defectos y a veces defectos fatales. Sin embargo, su ejemplo de ser instrumentos débiles en manos del Dios fuerte nos debe animar a seguir adelante, aún con nuestras debilidades, pero con nuestra fe en Dios que es fuerte.